Hola, buenos días a todos mis amigos de YouTube, Rudy Ochoa, ¿cómo estás? Aquí transmitiendo en vivo este video. Pues ahora el tema y apoyando a nuestro presidente de la República, y tiene mucha razón en que el gobierno de España causó mucha polémica, pero decía que el gobierno de España tenía que pedir disculpas por lo que el gobierno español o el imperialismo español hace 500 años hizo en los pueblos aztecas en México y en todas las comunidades indígenas de nuestro país. Creo que es un tema muy importante. A lo mejor no estamos viendo la dimensión de esta situación. Les voy a platicar. Ha habido muchos holocaustos en el mundo a nivel nacional. Un holocausto que principalmente la mayoría de todos nosotros o el mundo conoce es lo que pasó con los judíos, el pueblo judío. El pueblo judío, pues sabemos que eh, por los alemanes, los nazis, fueron matados, masacrados en los campos de concentración. ¿Y por qué se dice, por qué se comenta eso en el día de hoy más que otras situaciones, otros holocaustos que ha habido en el planeta? Porque cuando fue la época de esa guerra terrible, que mataron y asesinaron a muchos judíos, niños, mamás, papás, pues había ya más comunicación. De alguna manera había periódicos, de alguna manera había información, de alguna manera ya se habían abierto lo que es la noticia a nivel mundial. Por eso es que eso se renombra más. Las cosas en donde había más publicidad, más periodismo, ¿verdad? Pues se renombran más o se conocen más, ¿no? Como el holocausto de los judíos. ¿Por qué no se le ha dado tanta importancia a esto en México? Porque para mí lo que sucedió en México fue un holocausto. ¿Por qué? Porque los españoles ya traían armas de un avance tecnológico mucho más avanzado. Era una fuerza mucho más avanzada, en donde ya traían barcos, ellos ya traían armas, lo vuelvo a repetir, de un avance tecnológico muy superior al que tenían nuestros indígenas en nuestro país. En este caso los aztecas, los mayas, todos nuestros pueblos indígenas que habitaban todavía hace 500 años, ¿sí? Porque había muchas tribus regadas por todo el país, inclusive hacia el norte, pues todavía había yanquis, los indios, los Siruks, había muchos indios, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos hablando de la invasión española. Hace 500 años fue la invasión española, pero fue un holocausto. Murieron niños, murieron señores, murieron familias, mamás. ¿Por qué fue un holocausto? Porque nuestros nativos hace 500 años, en la invasión, no tenían ni la herramienta. Bueno, la herramienta sí, porque éramos muy avanzados en cuestiones de arquitectura, arquitectónicamente, en cuestiones de la tierra, del cultivo. Teníamos un avance extraordinario. Cómo mandar el agua a los pozos para que en ese pueblo, en esos pueblos, hubiera agua. O sea, teníamos tecnología muy avanzada. Pero en cuestión de guerra, no éramos así que tuviera el pueblo maya o el pueblo indígena una tecnología muy avanzada en armamento, ¿sí? Conocíamos la guerra de hombre a hombre, ¿no? De hombre a hombre se peleaban. Conocíamos el régimen del juego de la pelota,
Pero no, pero los españoles ya llegaron con una tecnología muy avanzada. Aparte, y no lo podemos destacar, el pueblo maya era un pueblo noble, era un pueblo, bueno, era un pueblo que también se regía por tributos de muerte a sus dioses, ¿verdad? O sea que también teníamos nuestro lado místico, misterioso, maligno, ¿verdad? Por ahí así, misticón. Y bonito a la vez, ¿no? Es cultura. Pero los españoles ya llegaron con una maldad desembocada hacia los pueblos indígenas de este país, de México. Entonces, Alemania, cuando fue el holocausto de los judíos, después de haber perdido la guerra mundial, Alemania, que Rusia para mí fue el principal que le puso un alto supo ponerle un alto a los alemanes. Ya después llegaron los gringos atrás de los rusos y bueno, ya ayudaron a los rusos a seguir deteniendo a los alemanes, pero realmente los rusos fueron los que hicieron la gran hazaña y detuvieron a los alemanes. Pero volviendo a lo de México, ese es un gran holocausto que pasó y lo sabemos todos porque había más medios, había periodismo, había comunicación. ¿Por qué no se habla mucho de ese holocausto que pasó en estos pueblos indígenas, sí, de México? Fue un holocausto, porque tú llegas con armas más avanzadas a reprimir, a aplastar a un pueblo en crecimiento, en que estaba saliendo adelante, pero que no tenía la maldad de las guerras de decir, o sea, sí, sí sabía lo que era una guerra en su propio continente. Pero este continente europeo, España, ya tenían pues lo que era una guerra, ¿no? Y la maldad terrible de lo que era una invasión. Pero un holocausto porque mataron y asesinaron a mucha gente. No respetaron el principio de los pobladores, no respetaron el principio de la paz, de la integridad de los pueblos, la integridad de que es un nuevo continente, de las familias. Simplemente aplastaron nuestra cultura. Por ahí el AMLO decía que también construyeron arriba de nuestras pirámides, de nuestros, eh, se puede decir, de nuestros mexicanos en ese tiempo. Este, construyeron templos católicos, porque ellos trajeron a México el catolicismo, ¿sí? De ahí se deriva de esa conquista la implantación del catolicismo, pero acuérdense que implantaron la religión e implantaron el yugo, de ahí viene. Entonces, es bueno leer, es bueno que leamos, es bueno que veamos por qué tenemos todavía esos arraigos en México que no son de nosotros. Los mayas adoraban a dioses, al dios de la lluvia, al dios del fuego, al dios de la tierra, de la productividad, al dios del sol, al dios de la luna. O sea, éramos agradecidos con todo lo que nos rodea. Y ahora es bien sabido que pues ese dios es un solo creador que nos ha dado todo, ¿no? Pero volvamos a esta situación. Entonces yo creo que sí, así como Alemania le pidió disculpas al pueblo de Israel, a los judíos, de esa matanza tan terrible, de ese holocausto, porque Alemania lo dijo y lo ha dicho, perdón, perdón, perdón mil veces, sí, cometimos esto y estamos arrepentidos y vamos a tratar de solucionar esto, que no vuelva a pasar. Y lo han dicho los alemanes, los alemanes. Entonces yo